En la sesión de álgebra, hoy la tercera parte de factorización. Y esta tercera parte se relaciona directamente al tercer criterio de factorización, cuyo nombre es método del aspa. En este método, o en este criterio, existen tres casos. El método del aspa simple, luego aspa doble y finalmente aspa doble especial. Pero por la preponderancia, por la importancia, solo ahora nos vamos a referir al método del aspa simple. Digo porque es de uso frecuente, es una herramienta importante que no solamente se utiliza en álgebra, sino prácticamente en todas las asignaturas de matemática y también se utiliza en otras áreas como la química, la física, el razonamiento matemático, etc. Por su importancia, entonces, hoy nuestro trabajo va a estar focalizado en analizar el método del aspa simple. Bien, entonces, el tercer criterio de factorización recibe el nombre del método del aspa y el aspa simple es el más gravitante. Se utiliza para factorizar trinomios de la forma. Observe la forma ax elevado al exponente 2n más bx a la n y a la m más cy elevado a la 2m. Deben tener esta particularidad las expresiones que van a ser factorizadas empleando aspa simple. El procedimiento. Los términos extremos se descomponen verticalmente en dos factores. Ese es el primer paso. 2. Se verifica que la suma de los productos en aspa coincida con el término central. Paso 3. Para encontrar la forma factorizada, los factores se toman horizontalmente. De inmediato los ejemplos, jóvenes. Es clave que usted mantenga atención, muestre interés para que desde el primer ejemplo pues capte, ¿no? Factoriza, observe. Se trata de trinomios con esta particularidad. Claro que aquí dice más y a la 2m, hablando del tercer término. Claro, siempre que pues las expresiones tengan dos variables. Ya vamos a hacer ejemplos respecto a ello. En este caso el trinomio tiene o está expresado en función a una sola variable que es x. Bien, vamos a desarrollar considerando el procedimiento. ¿Qué dice el primer paso? Los términos extremos se descomponen verticalmente en dos factores. Bueno, estos son los términos extremos. Descompongamos en dos factores. El primer término extremo será pues x por x. Y el segundo, 2 por 1. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar en aspa. Pero antes de continuar, observe bien que primero se trabajan con los términos extremos. Se descompone dichos términos extremos en dos factores. Escuche bien, no es en dos sumandos, sino en dos factores. Ahora multipliquemos en aspa y el producto lo vamos a indicar aquí a la derecha. 2 por x, 2x. 1 por x, x. Sumemos, porque el segundo paso dice, se verifica que la suma de los productos en aspa coincida con el término central. Acabamos de obtener los productos en aspa, los tenemos que sumar, sale 3x, y esa suma debe coincidir exactamente con el término central. Y sí, coincide exactamente. Llegado a ese punto ya podemos indicar la forma factorizada. Para ello, los factores se toman horizontalmente. ¿De qué factores estamos hablando? De los que hemos descompuesto verticalmente. Pero la forma factorizada se indica considerando dichos factores horizontalmente. Así ve. Ojo, ahí está. Este es el primer factor y este el segundo factor. Es evidente que se trata de dos binomios, ¿no? El primer factor será x más 2, factor primo, y el segundo x más 1. Y esta es la forma factorizada de x al cuadrado más 3x más 2. Profesor, ¿pero qué pasaría si en lugar de 2 por 1 coloco 1 por 2? Sale lo mismo.
Profesor, ¿y qué pasaría si en lugar de colocar 2 por 1 pongo menos 2 menos 1? ¿Sabe dónde sería la diferencia? En el resultado. El resultado sería menos 3x y no coincide exactamente con el término central. Bien, ahora tenemos esta expresión. Bueno, ahora sí se asemeja tremendamente a la forma general, porque tiene dos variables este trinomio, las variables x y y. Bueno, el procedimiento es el mismo. Los términos extremos se descomponen verticalmente en dos factores. El primero será x por x. El segundo, pero cuando usted descomponga el segundo, ya instintivamente usted debe estar realizando la multiplicación en aspa. Es más, de a poco con la práctica, no solamente va a multiplicar en aspa, sino instintivamente, mentalmente ya debe estar sumando. En este caso será menos 4y por menos 3y. Profesor, no entiendo por qué menos 4y por menos 3y. Para comenzar, menos por menos da más. Hasta ahí creo que vamos bien. Pero ¿por qué menos? Y es que al multiplicar en aspa, pues voy a tener dos productos negativos. Y la suma de esos dos productos negativos debe resultar menos 7xy, pero si fuesen positivos, la suma sería positiva y no va a coincidir exactamente con el término central. Bueno, vamos a multiplicar en aspa, en los productos indicamos aquí a la derecha, menos 4y por x, menos 4xy, menos 3y por x, menos 3xy. La suma de estos dos productos, signos iguales se suma y se pone el mismo signo, menos 7xy. Y fíjese que esta suma coincide exactamente, perfectamente con el término central. A continuación, toca indicar la forma factorizada, para lo cual estos factores se consideran horizontalmente, así como estamos indicando. Se supone que son dos binomios. El primero, x menos 4y, y el segundo, x menos 3y. Entonces, la forma factorizada de x al cuadrado menos 7x más 12y al cuadrado es x menos 4y por x menos 3y. Continuamos. Ahora tenemos un tercer ejemplo, x al cuadrado menos 8x más 12. Bueno, tiene similares características al problema que acabamos de desarrollar. Primero, los términos extremos se descomponen verticalmente en dos factores, x por x. Y ahora 12 debo de descomponer en dos factores. He ahí la primera dificultad del alumno. Dirá, profesor, pero 12, ¿cómo descompongo? Porque hay varias opciones. Claro, hay varias opciones. Fíjese que la primera opción es 12 por 1. O puede ser menos 12 por menos 1. Ahí va dos opciones. O puede ser 6 por 2 o menos 6 por menos 2. O puede ser 4 por 3 o menos 4 por menos 3. En realidad hay 6 opciones, ¿no? ¿Correcto? ¿Y qué opción tomar? Entonces ahí viene el verdadero análisis y la habilidad del alumno. Usted tiene que descomponer de tal manera que al multiplicar en aspa y sumar los productos debe coincidir con el término central. Entonces, si usted descompone, por ejemplo, como 12 por 1 y multiplica en aspa y la suma, va a ser perdón, 13x. Entonces, lo más apropiado es descomponer como menos 6 por menos 2. ¿Ya? La facultad, la habilidad, pues usted, la destreza la va a adquirir con la práctica, ¿no? Una cosa es solamente desarrollar 3 o 4 ejercicios de aspa simple y otra 20 o 30 o 40. Cuanto más ejercicio desarrollan, pues van a tener esa destreza de encontrar instintivamente, casi en un tiempo récord, los factores del tercer término adecuados, ¿no? Sin pérdida de tiempo. Ahora multiplicamos en aspa. El primer producto será menos 6 por x menos 6x. El segundo, menos 2 por x menos 2x. La suma, menos 8x. Fíjese que coincide perfectamente con el término central. La forma factorizada se obtiene considerando estos factores horizontalmente. La idea es formar dos factores primos. Y los factores son x menos 6 y x menos 2. Entonces, x al cuadrado menos 8x más 12 es igual a x menos 6 por x menos 2. Siguiente ejemplo, 18x al cuadrado menos 36xy menos 32y al cuadrado. Aquí el trinomio está expresado con respecto a dos variables. Pero más de uno dirá, profesor, ¿y cómo se descompone aquí?
Fíjese lo que vamos a hacer acá. El primer término se va a descomponer como, observe, 3x por 6x. Y el segundo, bueno, ahí está la habilidad, ¿no? Va a tener tantas opciones, tantas, ¿ya? Pero traten ustedes de buscar dos factores. Pero en ese momento, instintivamente, mentalmente, al buscar los factores, ya deben estar multiplicando en aspa y sumando los productos. De tal manera que el resultado de la suma sea menos 36xy. Y los factores aquí van a ser menos 8y y más 4y. Del lado del profesor está fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque el profesor ya tiene preparado en la diapositiva los factores. Si no tuviera, pues para el profesor también sería algo complicado, ¿no? Pero vuelvo a repetir, la destreza se adquiere conforme usted desarrolla más ejercicios de aspa simple. O sea, yo les voy sugiriendo que se involucren en la práctica y así pues van a adquirir destreza, ¿ya? Bueno, menos 8y por 6x menos 48xy. En el siguiente, 3x por 4y más 2xy. Aquí es bueno hacer una pausa. ¿Por qué uno es negativo y el otro positivo? Es indudable aquí que uno va a ser positivo y el otro negativo porque el tercer término es negativo. Si el tercer término es negativo, no queda otra. Uno de los factores debe ser positivo y el otro negativo. Pero usted tiene que saber elegir de tal manera que al multiplicar en aspa y sumar los productos, obtengamos el término central, como en este caso, sale menos 36xy. Hasta el cuarto ejemplo, este es el más complicado, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el tercer término es positivo? Pues tenemos dos opciones, que los dos factores sean positivos o que los dos factores sean negativos, como en el ejemplo anterior, ¿no? Pero si el tercero, repito, si el tercer término es negativo, entonces uno de los factores es positivo y el otro negativo, porque más por menos da menos. Bien, ahora pasemos al siguiente ejemplo, ¿no? Pero antes me olvidé colocar la forma factorizada. Para ello, los factores se consideran horizontalmente. El primero será 3x menos 8y y el segundo 6x más 4y. Ahora, para quienes están preguntando, profesor, en el segundo no le parece que debemos de factorizar 2 porque tiene mitad. No, no necesariamente, puede quedar ahí, ¿ya? Ahora el siguiente, x al cuadrado menos 2x menos 15. De antemano, fíjese que el tercer término es negativo. Al descomponer en dos factores, uno de ellos debe ser positivo y el otro negativo. Bueno, el primer factor será x por x y el segundo, vea, considerando que, digo el otro extremo, considerando que el segundo término es menos 2x, fíjese, ¿no les parece que uno de ellos va a ser 5 y el otro 3? Porque 5 por 3 es 15, pero les dije que si el tercer término es negativo, pues uno de los factores debe ser positivo y el otro negativo. Entonces aquí va a ser menos 5 por más 3. Operamos en aspa, ¿ya? El primer producto menos 5x y el segundo más 3x. La suma, menos 5x más 3x, pues sale menos 2x. Y este resultado coincide exactamente con el segundo término. La forma factorizada, los factores se toman horizontalmente. X al cuadrado menos 2x menos 15 será igual a x menos 5 por x más 3. Siguiente ejemplo, 4x al cuadrado menos 8x menos 5. Fíjese que aquí, a diferencia del anterior, el primer término corresponde al término cuadrático, pero el coeficiente es distinto de 1. Cuando es 1, simplemente es x por x, ¿no? Pero aquí es 4x al cuadrado. Tengo dos opciones, representar o descomponer como 4x por x o 2x por 2x, ¿ya? Pero usted tiene que adecuarse a las condiciones del tercer término y del segundo término. Aquí, por ejemplo, voy a descomponer como 2x por 2x. Y ahora aquí, pues tengo solo una opción, ¿no? Menos 5. Uno de ellos va a ser 5 y el otro 1, pero uno de ellos positivo y el otro negativo. Y va a salir, ¿no? Indudablemente va a salir. A ver, toda vez que el segundo término es negativo, entonces será menos 5 por más 1. Y sale, pues operamos en aspa, multiplicamos en aspa, menos 5 por 2x, menos 10x, 2x por 1, 2x. Signos distintos se resta y el resultado lleva el signo del coeficiente con mayor valor absoluto, en este caso negativo, ¿no? Sale menos 8x. Se resta
y la diferencia es negativa. Y coincide exactamente con el término central. 4x al cuadrado menos 8x menos 5 va a ser igual a 2x menos 5 por 2x más 1. Vamos a hacer más ejemplos porque desde el principio dije que el método de aspa simple, de todos los que existen en el capítulo de factorización, este es tal vez el más gravitante, el que tiene mayor peso específico, porque no solamente se utiliza en este capítulo, sino en varios capítulos del álgebra. También se utiliza en varios capítulos de la aritmética, de geometría, trigonometría, en la física, por ejemplo, se utiliza bastante. En química ni qué decir, ¿no? Entonces, si es una herramienta importante, pues tenemos que darle la importancia. El análisis debe ser relevante, pero en ese análisis ustedes tienen que comprometerse. O sea, un compromiso debe ser estar atento al desarrollo de los ejemplos y luego, pues, comprometerse a desarrollar más ejercicios, ¿no? Cuanto más ejercicios, pues aprenderán este método. Además, este método sirve para desarrollar los dos casos siguientes del criterio de aspa simple. ¿Y cuáles son los dos casos siguientes que haremos en la clase posterior? El siguiente se llama aspa doble y luego aspa doble especial. Así que más les vale estar atentos, ¿ya? El siguiente ejemplo, 4x a la cuarta más 19x al cuadrado menos 5. Bueno, por primera vez encontramos un ejercicio en un trinomio de grado 4, de cuarto grado. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con este tipo de ejercicios porque tiene ciertas dificultades. Bueno, vamos a descomponer los términos extremos en dos factores. El primero, 4x al cuadrado por x al cuadrado. Mira, yo pensaba descomponer como 2x al cuadrado por 2x al cuadrado, que también es una opción, pero acá se va a descomponer como 4x al cuadrado por x al cuadrado. ¿Y sabe por qué? Porque el término central es un valor alto, ¿no? Más 19x al cuadrado. Bueno, aquí sí tengo una opción, pero como el tercer término es negativo, uno de los términos es positivo y el otro negativo. Será menos 1 por 5. Pero, ¿y por qué? Los chicos seguramente están preguntando, profesor, yo no entiendo, ¿por qué ustedes componen así y por qué así? Es que aquí no existen reglas. Aquí no existen postulados o, por ejemplo, alguna técnica, no. Simplemente lo que se trata es, a través de la habilidad, a través de la destreza, encontrar una suma de productos en aspa que sea 19x al cuadrado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y eso ya va a cuenta del alumno o del profesor, ¿no? Y si usted multiplica en aspa, se cumple pues, porque menos 1 por x al cuadrado, menos x al cuadrado. 4x al cuadrado por 5, más 20x al cuadrado. Y la suma, 19x al cuadrado. Y coincide exactamente con el término central. ¿Ya? Entonces, aquí la forma factorizada será, se toma los factores de forma horizontal. El primero será 4x al cuadrado menos 1 y el segundo x al cuadrado más 5. Entonces, 4x a la cuarta más 19x al cuadrado menos 5 va a ser igual a 4x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado más 5. Ahí sería, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Llegado a este punto, pues los chicos se emocionan y dicen, me salió. Bueno, ¿por qué se emocionan? Porque han hecho un tremendo esfuerzo mental, un tremendo esfuerzo operativo. Pero si lo dejan ahí, es como si hubiesen viajado hasta la mitad, desde el punto de partida hasta el destino, solo viajaron la mitad. Así que no llegaron a su propósito, al destino, solo la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Que no han terminado de factorizar del todo. Por eso es que en este método aparecen esas situaciones. Los binomios no siempre son factores primos. En este caso, ¿cuál de los dos binomios no es factor primo? El primero, porque todavía se puede factorizar. Pero a la pregunta, profesor, ¿y qué método voy a utilizar? ¿Aspa simple? No, pues no van a utilizar aspa simple. Tendrán que utilizar un método de los que ya hemos estudiado. Y fíjese que 4x al cuadrado tiene raíz cuadrada y 1 también tiene raíz cuadrada. ¿Y qué método voy a utilizar? El método se llama diferencia de cuadrados. ¿Y cómo es ese método? Recordemos, se saca la raíz cuadrada de los dos términos cuadrados perfectos. ¿Ya? Diferencia de cuadrados se llama. El primer término es 4x al cuadrado, su raíz cuadrada 2x. Y la raíz cuadrada de 1 es 1.
Luego se forma el producto de la suma por la diferencia de dichas raíces cuadradas. Ahora sí seguro que recordarán, ¿no? Entonces tendremos 2x más 1 por 2x menos 1 y luego el siguiente factor que también ya es primo por x al cuadrado más 5. En realidad, al factorizar esto con aspa simple y luego con diferencia de cuadrados, la expresión factorizada tiene 3 factores primos. Ya a tomar en cuenta con la seriedad del caso este ejemplo. Siguiente, factoriza 4y a la cuarta menos 25y al cuadrado más 36. Observe, vamos a factorizar esto, que también es un trinomio de cuarto grado. Primero utilizamos aspa simple y luego diferencia de cuadrados. Similar al caso anterior, ¿ya? Entonces, primero aspa simple, luego diferencia de cuadrados. El primero voy a descomponer, considerando que luego va a ser diferencia de cuadrados, voy a descomponer como 4y al cuadrado por y al cuadrado. Luego, 36 voy a descomponer como menos 9 por menos 4, porque el segundo término es negativo. ¿Ve? Bueno, operamos en aspa, menos 9 por y al cuadrado, menos 9y al cuadrado. Menos 4 por 4y al cuadrado, menos 4, o menos 10, perdón, menos 16y al cuadrado. Signos iguales se suma y se pone el mismo signo, menos 9y al cuadrado, menos 16y al cuadrado, menos 25y al cuadrado. ¿Coincide con el término central? Claro que coincide, es menos 25y al cuadrado. La forma factorizada, para lo cual se toma horizontalmente estos factores, ya será 4y al cuadrado menos 9 por y al cuadrado menos 4. Llegado a este punto, si usted considera que ya dio la respuesta o dio con la respuesta, pues está totalmente equivocado. Tengan mucho cuidado en este tipo de ejercicios, chicos. Y es que los dos todavía son factorizables. Fíjese que el primer factor es 4y al cuadrado menos 9. Tanto el primero como el segundo tienen raíz cuadrada exacta. Lo mismo sucede con este segundo factor. Entonces, ambos se pueden factorizar. ¿Utilizando qué? Diferencia de cuadrados. Y recuerdan, se saca la raíz cuadrada, diferencia de cuadrados. Raíz cuadrada de 4y al cuadrado, 2y. Y la raíz cuadrada de 9, 3. Ahora, también hacemos lo propio con el segundo factor, raíz cuadrada de los dos términos cuadrados perfectos. La raíz cuadrada de y al cuadrado, y. La raíz cuadrada de 4, 2. Ahora formamos el producto de la suma por la diferencia en ambos casos. Entonces, en el primero tendremos así 2y más 3 por 2y menos 3. Y en el segundo, y más 2 por y menos 2. Ahí usted puede ya confirmar que ha factorizado esta expresión, este trinomio. Y se dan cuenta que primero hemos utilizado aspa simple y luego diferencia de cuadrados. De ese tipo, pues en los exámenes de admisión viene un montón. Claro que piden cuántos factores primos tiene. La mayoría responde que tiene solamente 2 factores primos, pero utilizando diferencia de cuadrados al final aparecen 4 factores primos. Para terminar, este tercer ejemplo, que está muy interesante, porque más de uno se estará preguntando, profesor, pero ¿usted va a utilizar el método de aspa simple aquí? Porque conste que la expresión tiene 6 términos. ¿Será preciso? Aunque no lo crean, sí es posible, pero ¿qué dice acá en la resolución? Tenemos que agrupar adecuadamente. Sí, pues, es decir, primero agrupamos, pero como estamos utilizando aspa simple, lo más correcto es agrupar de 3 en 3. Bueno, para que tengan una idea, vamos a agrupar los 3 primeros y luego los 3 últimos. Así, ¿ve? Ah, pero aquí también optan por agrupar de 2 en 2. Bueno, en todo caso estamos utilizando el método o el criterio denominado factor común por agrupación de términos. Por agrupación de términos. Agrupamos de 2 en 2 y en cada uno tenemos que factorizar. En el primero, el factor común, luego de agrupar términos, es x a la cuarta. ¿Y qué me queda? X menos 1. En el segundo factorizamos el signo negativo. Y también 13x al cuadrado, que es el factor común monomio. ¿Y qué me queda? X menos 1. Y en el tercero solamente voy a factorizar 36. ¿Y qué me queda? X menos 1. Ahora utilizo factor común
polinomio. Observe que el binomio que se repite en los tres términos es x menos 1. Se factoriza x menos 1, que me queda en el primero, x a la cuarta, menos 3x al cuadrado, más 36. Pero qué interesante, ¿no? Tremendamente interesante porque ya aparece esta expresión, pero no se confíen porque este segundo factor todavía es factorizable. Ahí es donde vamos a utilizar aspa simple, ¿ya? Los términos extremos se descomponen en dos factores. X a la cuarta será igual a x al cuadrado por x al cuadrado, y 36, 9 por 4, o menos 9 por 4 en este caso, porque el segundo término es negativo. Operamos en aspa, ¿ya? Y usted verifique, menos 9 por x al cuadrado, menos 9x al cuadrado, menos 4 por x al cuadrado, menos 4x al cuadrado, se suma, se pone el mismo signo, menos 3x al cuadrado, y coincide exactamente con el término central. Ahora la expresión es x menos 1 por, bueno, aquí se toma horizontalmente los factores, x al cuadrado menos 9 por x al cuadrado menos 4. No lo dejen ahí, chicos. Si bien el primer factor es primo, pero los dos siguientes no, porque se trata de diferencias de cuadrados. Entonces, podemos sacar la raíz cuadrada, ¿no? Diferencia de cuadrado, a ver, la raíz cuadrada de x al cuadrado, x. La raíz cuadrada de 9, 3. Hacemos lo propio con el siguiente factor. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, con estas raíces cuadradas se forma el producto de la suma por la diferencia en ambos casos. Ahora sí ya podemos indicar la forma factorizada. X menos 1 por x más 3 por x menos 3 y x más 2 por x menos 2. ¿Cuántos factores primos tiene? Porque es lo que piden. 1, 2, 3, 4, 5. El número de factores primos es 5. Muy interesante este último problema porque se fusionan varios casos de factorización. Aquí hemos utilizado primero agrupación de términos. Hemos agrupado de dos en dos. Luego, el método de factor común, binomio o polinomio. Luego, aspa simple con el segundo factor. Y luego, diferencia de cuadrados. Se dan cuenta que hemos utilizado 4 criterios de factorización.